Doctora, ¿cómo le va? Buenos Buenos días. días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un placer, un gusto. ¿Cómo le va, ministra? Un placer. Bueno, sabemos que usted tiene poco tiempo y queríamos entrar en materia de inmediato. La última noticia. ¿Cómo controlar los excesos en los precios que se están cobrando por las PCR a quienes llegan del exterior? Usted tiene que haber visto una nota en un noticiero nacional en la que se señalaba que cobraban entre 60, 90 y hasta $120 cuando hay un acuerdo ministerial en vigencia desde abril del año 2021 en el que se pone un techo de 44 o $45, ministra. Así es. El día de ayer, cuando nosotros nos enteramos de estas irregularidades, conversamos con nuestra Secretaría Adjunta, la que está encargada justamente de revisar los permisos de funcionamiento y que se cumplan con los acuerdos ministeriales, el ACES, y ellos se desplegaron por todo el país en los aeropuertos y bueno, se encargaron de revisar lo que está pasando y pues multar a las personas o cerrar o clausurar aquellos stands donde se estaban realizando las pruebas de PCR con sobreprecio. Entonces, eso lo controlamos el día de ayer mismo. Tanto el ACES como el ARSA sacaron información acerca de las pruebas PCR y nosotros como Ministerio de Salud también. ¿Cuántas fueron sancionadas, ministra, y qué implica esa amonestación? Bueno, yo les haré saber cuántas exactamente y cuáles fueron. En la tarde de ayer fue que se desplegó estas brigadas de control a nivel nacional. Entonces, apenas nosotros tengamos una información más certera, se la haremos saber. Ministra, bueno, hablemos ya del porcentaje de ocupación a nivel nacional. Ayer trascendió que Manabí, Santo Domingo de los Áchilas ya están al 100%, que hay otras 8 provincias que se encaminan a ese porcentaje, entre ellas Guayas. Solamente en el hospital IES Ceibos ya han dicho que están al 100% en las camas UCI. Usted ha dicho, bueno, en el momento en que el porcentaje se complete, nosotros ya aplicaremos y ejecutaremos el plan de contingencia. Esto implica derivaciones a través de clínicas privadas que no tienen ni el 30% de ocupación en UCI o la apertura de más camas. ¿Cuántas camas más podrían aperturar por cada hospital? ¿Cuál es la capacidad instalada, ministra? Bueno, exactamente, ayer tuvimos una reunión con toda la red integral de salud, con los directores de tanto ISFA, ISPOL, IES, nosotros como salud pública y también la red complementaria, la red privada, y al momento, como ustedes conocen, en los meses subsiguientes a que se empezó el plan de vacunación y se empezó a dejar de tener pacientes COVID, se redujo el número de camas hospitalarias a nivel del país destinados a pacientes COVID. Lo mismo las camas UCI. Entonces, al momento están completamente llenas las camas que están destinadas a pacientes COVID. Sin embargo, nuestro plan de contingencia, que fue elaborado desde el Ministerio de Salud Pública, tiene previsto que una vez que el 85% de esas camas estén llenas, se empiezan a liberar otras camas que estaban destinadas para tratar a pacientes con otras patologías. Y eso es justamente lo que nosotros estamos haciendo. En el Ministerio de Salud Pública, como usted bien ha dicho, en algunas provincias ya tenemos llenas las camas de UCI, que no eran muchos, no son muchas en capacidad. Okay. Pero nosotros estamos habilitando, a partir de que nosotros ya vimos que teníamos el 85% de cobertura de esas camas, ya empezamos a liberar nuevos espacios para poder atender pacientes COVID. Entonces, tenemos un plan ya hecho, estructurado desde el mes de diciembre, en el que nosotros sabíamos que ya teníamos la variante Omicron aquí en el país. Ya realizamos nuestra primera reunión con la red integral de salud. Y ya tenemos el plan de contingencia en el cual, como les digo, tenemos determinado cuándo abrir nuevas camas y, por supuesto, dar la atención que se merece la ciudadanía. Sí. Tenemos todos los insumos, tenemos equipos de protección personal para el personal de salud. Tenemos personal de salud y además de eso
pues tenemos la medicación necesaria. Entonces, todo está previsto, todo nosotros lo habíamos planificado para justamente llegar a este pico que sabremos que será la próxima semana. Solamente para la tranquilidad de la ciudadanía, ministra, y por el tiempo también, porque luego sigue mi compañero Edison, un porcentaje, un promedio de cuántas camas ustedes podrían abrir. Yo sé que eso dependerá de cada hospital, porque cada una de estas unidades cuenta con su capacidad instalada, pero un promedio de cuántas camas podrían ser habilitadas para que la gente un poco ya sepa qué es lo que se está haciendo. Nosotros al momento como Ministerio de Salud Pública, porque sí es importante que la ciudadanía sepa que cada uno de los subsistemas de la red pública de salud es responsable del funcionamiento de sus hospitales. Entonces, nosotros como Ministerio de Salud Pública somos responsables de los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Al momento tenemos habilitadas aproximadamente 280 camas de cuidados intensivos a nivel nacional, que se pueden expandir a 500 camas aproximadamente. Entonces, no tenemos problema de expansión. Nosotros ya tenemos el plan, eso le digo, aproximadamente cuando lleguemos al 85% empezaremos a liberar camas de otras patologías, que no es lo que nosotros quisiéramos, porque obviamente existen otras patologías que tienen que ser tratadas en el país con cuidados intensivos. La intención del Ministerio de Salud Pública ha sido siempre mantener abierta la atención a las demás enfermedades que fueron descuidados por tanto tiempo, como son traumatismos por accidentes de tránsito, madres embarazadas que se complican durante el parto. Entonces, estamos orientados a mantener esos servicios abiertos, pero de ser necesario, pues, tendremos que orientarlos a pacientes muy graves que se compliquen de COVID. Esperamos que no, confiamos en que nos sigamos cuidando, que la ciudadanía asista a los centros de vacunación, que utilicen sus mascarillas, que las personas de tercera edad, sobre todo aquellas personas de 65 años en adelante, se cuiden, que en estas 2 semanas no salgan de sus casas, no se expongan, no reciban visitas, de tal forma que no corran riesgos de enfermarse. Entonces, es importante tener cuidado. Las personas que tenemos las 2 dosis, pueden recibir la tercera dosis a partir de los 50 años y así evitar colapsar las unidades de cuidados intensivos, que sabemos que no va a pasar lo mismo que en los 2 años anteriores. No va a pasar. Hemos visto nosotros la curva de tendencia de la enfermedad. Hay muchísimos casos, incluso al mismo nivel de la primera ola de la pandemia, pero la mortalidad es muy baja y también la ocupación no es tan alta como se esperaría con tanto contagio. Gracias a Sin Dios. embargo, no tenemos que arriesgarnos, tenemos que seguirnos cuidando, mantener las medidas de bioseguridad, mantener la distancia social, mantener los ambientes ventilados y sobre todo evitar riesgos. Edison. Gracias, doctora Jimena Garzón. Para que la gente, el público, buenos días. Doctora, para que el público no se sienta sorprendido, porque siempre hay algún avivato en la desesperación por viajar, etcétera. Particularmente hablo del tema del aeropuerto. Existe, usted dígame científicamente, porque la gran mayoría, cuando se hace el hisopado, dura 24 horas. ¿Existe algún examen que dura 4 horas y enseguida le dan el resultado? Sí existe. Ya. Se llaman RT-PCR rápidos. No son test diagnósticos súper certeros, súper sensibles como el PCR normal que nosotros hacemos aquí en el Ecuador, pero sí existen pruebas de RT-PCR rápidos en los cuales son bastante sensibles y nos podrían dar la indicación que podría tener una persona la enfermedad. ¿Y por eso se justifica de pronto un valor diferente? No existen aquí en el país todavía esas pruebas. Nosotros como Ministerio de Salud Pública estamos haciendo una cotización a nivel internacional. El día de hoy yo tengo una reunión con una empresa australiana que ha sacado esos tests. No están comercializados aquí en el país. Los tests que están comercializados aquí en el país son test de antígenos. Los test de antígenos, como he repetido muchas veces, son pruebas muy específicas y con una sensibilidad menor a la especificidad
¿Qué es lo que quiere decir cuando una prueba es muy específica? Que da muchos falsos negativos. Es decir, una persona asintomática que tiene el virus en su tracto respiratorio, pero que no tiene síntomas, muy probablemente en un test de antígeno va a salir negativo. En cambio, los RTs, PCRs son pruebas muy sensibles, que sí son diagnósticas. Es así, si una prueba RT-PCR le sale negativo, pues probablemente no tiene el virus, y si le sale positivo, definitivamente sí tiene la enfermedad. Ahora, para que una persona se haga un RT-PCR, tiene que haber pasado 5 días de haberse contagiado. En el Omicron se ve que el periodo de incubación es menos extenso, entonces entre 3 y 5 días una persona con una prueba de RT-PCR positiva y ya puede saber que tiene la enfermedad. Una vez que la persona está diagnosticada como positivo, ¿cuánto dura esa persona para contagiar a los demás en el caso de que no se cuide, no se aísle? El problema del COVID es que se empieza a contagiar antes de presentar síntomas. Eso ha sido el gran problema de esta patología. Es decir, una persona que se contagia y hasta que se incube el virus, 2 días antes de empezar a presentar síntomas ya empieza a contagiar la enfermedad. Entonces, y durante la enfermedad contagia toda la enfermedad hasta los últimos días que se va volviendo menos transmisible. Pero el COVID se transmite desde antes de presentar síntomas, durante la enfermedad, cuando las personas ya tienen síntomas. Es por eso que nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos y utilizar la mascarilla y mantener una distancia de 1,50 m cuando las 2 personas tienen mascarillas. Sobre todo en las personas que no sabemos exactamente qué actividades tienen. Pueden ser personas cercanas, pero igual que no sabemos contacto con qué otras personas. Yo he escuchado muchas veces en mi círculo social, con mi familia, que dicen, no, nosotros sí nos reunimos con tal persona, pero ellos tampoco se reúnen con nadie. Entonces, por eso nos reunimos, porque ellos tampoco se reúnen con nadie, pero si se están reuniendo, claro. Ya eso quiere decir que sí tienen contacto social. Entonces, yo les pido a la ciudadanía que, por favor, durante el mes de enero seamos extremadamente cuidadosos. No se reúnan si no es con el círculo familiar más cercano. Utilicen las mascarillas bien colocadas, mantengan distancia social, no se arriesguen a tener contacto social con personas que no están en su círculo íntimo. Y si es que una persona de su círculo cercano, si es que su esposa, si es que sus hijos ya están contagiados con COVID y ustedes salen positivos en la prueba, aíslense, porque probablemente ustedes ya están contagiados y no queremos seguir contagiando a personas que posiblemente no han recibido ni una dosis de vacuna, o si han recibido una dosis no tienen el esquema completo, o quizás tienen problemas de salud, quizás tienen diabetes, quizás tienen cualquier problema que les pueda predisponer a que la enfermedad se complique. Entonces, no nos arriesguemos, ya hemos pasado por estos 2 años. Sabemos cómo podemos perder seres queridos si es que no tenemos cuidado. Entonces, esto es un llamado nuevamente a la ciudadanía a que nos cuidemos y a que seamos corresponsables del control de esta pandemia. Interesante. Gracias, ministra. Muy bien, ministra, agradecemos su tiempo y su deferencia. Estamos en contacto la otra semana para ver si logramos concretar otra entrevista en espacios de caché acá en la FM de Huancavilca. Así que tenga un excelente día y cuídese también. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Y les pido nuevamente, nosotros tenemos nuestros centros de vacunación desplegados en todo el país. Ustedes, inmediatamente terminando esta entrevista, voy a pedir a mi equipo de comunicación que les pase el link en donde las personas pueden entrar y bajarse el listado de todos los centros de vacunación a nivel del país para que por favor completen sus vacunaciones. Si no han recibido su primera dosis, no importa la edad que tengan, recíbanlas. Si no han recibido su segunda dosis, no importa la edad que tengan, reciban también su segunda dosis. Y si es que tienen de 50 años en adelante, por favor, vayan a los centros de vacunación para que puedan recibir sus dosis de refuerzo y estemos protegidos ante este nuevo brote. Muchísimas gracias siempre por el espacio.